Las 7 palabras que el Señor Jesús dice en esa cruz del madero nos da una enseñanza tremenda para nuestras vidas. La primera palabra que Jesucristo dice en esa cruz es: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y para llegar a este momento de la cruz, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, es traicionado por Judas. Judas va y lo vende. Injustamente Jesucristo es acusado de sedición. Después, Poncio Pilato, ante una multitud que lo presionaba gritándole: crucifíquenlo, crucifíquenlo, cede a una condena de muerte a Jesús. Los soldados que lo tenían lo maltrataron, fue castigado con latigazos, le pusieron una corona de espinas y se burlaban diciéndole: salve el Rey de los judíos. Jesucristo fue obligado a llevar en su espalda una cruz pesada hacia el monte Gólgota, el monte de la calavera. Ahí sus discípulos, los que hace un tiempo le decían Hosana, Hosana, ya no estaban. Él estaba solo, estaban poca gente que amaban a Jesús cerca de él. Y Jesucristo, al pasar por todo este castigo, no pidió venganza al Padre, no se quejó ante Dios. Lo que salió de su corazón fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él intercedió por el pueblo, Él intercedió por aquellos que lo estaban agrediendo y maltratando. Y esa enseñanza debemos aplicarla a nuestra vida el día de hoy, en interceder por otros. Jesucristo nos enseña a amar a nuestros enemigos. Jesucristo ahí no pidió venganza y no pidió que se hiciera justicia. Él pidió por el perdón. Y si nosotros el día de hoy queremos ser discípulos del Maestro, debemos practicar el amor y el perdón que Jesús nos enseña. Esa palabra fue difícil pronunciarla: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero nos da la pauta para el día de hoy poder nosotros vivir en el perdón, el amor de Dios. Y sabes, me quedo con el ejemplo. El apóstol Pedro le dice al Señor: ¿hasta cuántas veces perdonaré al que me ofenda? Y Jesucristo le dice: hasta 70 veces 7. Esa palabra de perdón, esa enseñanza sobre el perdón, es una enseñanza poderosa que tenemos que atesorarla en nuestras vidas y practicarla. Dios te bendiga. Segunda palabra de Jesús en la cruz del Calvario. Esta segunda palabra de Jesús encierra una promesa de vida eterna, de salvación, hecha para uno de los 2 malhechores que estaban cada uno a su lado. Uno de los 2 malhechores le dice a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En ese momento, este malhechor lo reconoció como el Hijo de Dios, como el Hijo de Dios, como el Rey de Reyes, como su Salvador. Un arrepentimiento genuino que nació de lo más profundo de su corazón, una oportunidad de vida eterna. Esto fue un gran ejemplo para toda la humanidad y que podamos aprovecharla en su momento, porque estamos vivos todavía en este mundo, en esta tierra. Este malhechor estaba en sus últimos momentos de vida, juntamente con Jesús y otro malhechor que no quería reconocerlo como el Hijo de Dios, como el Salvador de toda la humanidad. Este segundo malhechor, que quería permanecer tristemente viviendo de manera pecaminosa, de manera que él no lo quería reconocer como su Salvador, recibiendo también la misma oportunidad que el que se arrepintió. Este no la quería y la desaprovechó, marcando una pauta, porque estos 2 malhechores estaban personificando a toda la humanidad culpable, pero dividida en 2, de una manera precisa. Este primer malhechor nos daba la pauta que
estaba recibiendo el perdón de Dios en el momento en que Jesús le decía: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aprovechó la oportunidad que Jesús le estaba dando y el otro la estaba desechando. Esto es un llamado para toda la humanidad, que tenemos la oportunidad de recibir la salvación de nuestro Señor Jesús, pero tenemos que confesarlo como el Hijo de Dios, que vino a este mundo a dar su vida y su sangre en sacrificio, muriendo en la cruz, bajado de la cruz, sepultado y resucitado al tercer día por Dios Padre. Entonces, esto es una gran oportunidad para cada uno de nosotros, como este malhechor que recibió la salvación y él estaba recibiendo la oportunidad de pasar un pase directo para entrar al reino de Dios, para entrar al paraíso. Nosotros, como hijos de Dios, también podemos recibirla. Dios les bendiga en este día a todos. Amén. Tercera palabra. Libro de San Juan, capítulo 19, versículo 26-27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. La tercera palabra, amados hermanos, nos habla y nos enseña acerca del amor. A pesar de la situación en la que nuestro Señor Jesucristo se encontraba, Él podía dar amor. Y yo creo, hermanos, que a nosotros nos corresponde también el poder dar amor, ¿verdad? A veces nos encontramos en situaciones difíciles, nos encontramos en situaciones complicadas en nuestra vida. Tal vez estamos pasando por un proceso. En ese momento exactamente el Señor estaba pasando por un proceso, ¿verdad? Tal vez muy difícil, tal vez muy complicado. Pero en medio de ese proceso duro, Él podía amar. Y Él podía decirle a su madre y a su hermano, ¿verdad? Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Él podía decir esas palabras, ¿verdad? Con esa ternura, con esa calidez. Su cuerpo estaba destrozado, su cuerpo estaba lastimado, hermanos. Pero a pesar de esa situación en la que él se encontraba, él podía dar amor. Él tenía un gesto de amabilidad, él tenía paz, él tenía tranquilidad. ¿Por qué? Porque él sabía en quién estaba confiando. Y esta palabra, hermano, nos enseña que Jesucristo, a pesar de la situación en la que él se encontraba, él podía amar. Entonces él nos enseña, hermanos, que en la situación en la que nosotros nos encontremos, en la situación en la que nosotros estemos, podemos amar. No necesitamos estar de buenas, ¿verdad? O que haya pasado algo bueno en nuestra vida o en nuestro día para poderle demostrar amor a las personas que están alrededor de nosotros. No importa, hermanos, en cualquier tiempo nosotros debemos demostrar amor, ¿verdad? No de que hoy sí, mañana no, hoy todos me caen mal, mañana todos me caen bien. No, hermanos, siempre tenemos que mostrar bondad, tenemos que mostrar amor. Y el Señor Jesucristo en esta palabra nos enseña, nos deja el legado de que debemos amar, ¿verdad? De que debemos amar a todas las personas, de que debemos amar a la gente. No por lo que son, no por lo que tienen, no por lo que hacen, porque son nuestros hermanos, porque son nuestros padres, porque son nuestras madres, porque somos un solo cuerpo en nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos enseña a través de esta palabra que nosotros debemos estar entregados, ¿verdad?, a nuestro Señor, al pueblo, a la iglesia. Debemos amarnos, amados hermanos, los unos a los otros. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente y hermoso día. Bendiciones a todos. Dios te bendiga, iglesia. Seguimos con las 7 palabras, recordando lo que Jesús
habló antes de morir en la cruz, ¿va? Durante la crucifixión, todo lo que habló, todo lo que dijo tenía una enseñanza, ¿va? Y como ya hemos visto anteriormente, pues seguimos aprendiendo de cada palabra, ¿va? Y ahora sigue la cuarta palabra, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y quiero leerte Mateo capítulo 27, versículo 46, y dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces todos leemos la Biblia y hemos mencionado lo que dice la palabra, pero no entendemos la magnificencia de esa palabra, porque la Biblia nos explica que Jesús cargó con el pecado del mundo, llevó nuestras aflicciones. Ahora imaginémonos, viene cargando la cruz, ya fue herido, ya fue golpeado, ya fue crucificado, entonces viene un agotamiento físico, y ahora agreguémosle todo el cargo espiritual que él traía toda esa carga del pecado de nosotros, y llegó a un punto donde él se siente desesperado por decir: pues tengo el pecado, ¿va? La Biblia nos dice que Jesús no experimentó pecado, ¿va? Él no fue un hombre justo, tenía una comunicación estrecha con el Padre, pero vemos que todo lo que él estaba cargando llegó a un punto donde él se sentía tal vez desesperado, ¿va? Aún vemos capítulos atrás cuando va a orar al Getsemaní, ¿va? Y dice: Dios mío, que no pase de mí esta copa, ¿va? Y dice que su sudor era como gotas de sangre. Entonces vemos realmente su desesperación, vemos realmente lo que él estaba pasando, y a veces lo vemos en películas, lo leemos, pero no llegamos a identificar, o no llegamos a comprender la magnificencia. Por eso él en la cruz está clavado y él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Va? Entendiendo que el pecado trae una separación, ¿va? Él dice que por cuando todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces ese pecado crea una separación. Ahora Jesús vivía en comunión con el Padre, él iba a orar y él decía: yo hago lo que el Padre me decía, yo hago lo que escucho del Padre, yo hago lo que mi Padre me mandó a hacer. Entonces era una persona que él estaba siempre enlazado con el Padre, esa comunión estrecha, esa comunión interrumpida. Ahora en la crucifixión, en la cruz, esa comunión se ve estropeada por el pecado de nosotros, ¿no? Y quiero leerte Isaías 53, versículos 4 y 5, dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, ¿eh? Dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces Él venía atrayendo eso, Él venía cargando todo el pecado de nosotros, todo el pecado que era contra nosotros, todo nuestro castigo, tanto físico y aún en el espíritu, Él lo venía cargando. Entonces esa aflicción, ese agobio, es como cuando nosotros pecamos y a veces nos sentimos culpables, ¿no? Le fallé a Dios, hice esto que no agrada a Dios. Ahora imaginémonos cargando con todo el pecado del mundo, ¿no? Y si así un pecado a nosotros nos trae aflicción, ahora cuanto más todo el peso del pecado del mundo que Jesús estaba cargando por nosotros. Ahí el Señor muestra su amor, mostró su amor llevando esos pecados, y por eso Él exclama esta declaración: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué no estás conmigo? ¿Por qué no te puedo sentir? Porque Él estaba cargando con el pecado. Dice, hay un pasaje en Gálatas 3:13 que dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito el que es colgado de un madero. Entonces imagínense, Él mismo se hizo maldición, Él mismo, una persona justa, una persona que amaba al Padre, que tenía comunión, viene a tratar el pecado, viene a hacerse pecado. Y vemos todo lo que Jesús pagó por nosotros, hermanos. Hoy recordamos ese sacrificio, hoy recordamos cada una de las palabras que Él dijo con una aplicación y un significado en nuestras vidas.
Cada palabra que Él dio nos enseña a qué, a valorar lo que Él hizo al entender la situación que Él pasó. Y aún le decía, trae a nuestras vidas una enseñanza y una aplicación. Y dice que Jesús nos redimió del pecado, hecho por nosotros maldición. En esa cruz Él se hizo maldición, y por eso Él decía ahorita, Él exclama eso, el pecado vino a su vida, o vino a cargar con el pecado de nosotros. Y Él sintió esa separación. Él sintió que el Padre no lo escuchaba por el pecado que Él estaba cargando con nosotros, ¿verdad? Dice primera de Pedro 2:22, dice, el cual no hizo pecado ni engaño en su boca. Entonces Él no hizo el pecado. Imagínense, la persona justa muere por los injustos, ¿verdad? Él murió por nosotros. Él estuvo por nosotros en la cruz. Él mostró su amor, cargó nuestro pecado. Vimos su humanidad. En las otras palabras, vemos su humanidad, vemos que Él apela al perdón. Pero esto nos deja una enseñanza, hermanos, el cuidar nuestra relación con Dios, ¿va? El pecado viene a nuestras vidas, nos estorba. Cristo nos hace nuevas criaturas. Y a veces seguimos batallando con áreas, batallando con pecados. Y el pecado, ¿qué viene a hacer a nuestra vida? Cortar esa relación que tenemos con Dios. Jesús fue un hombre justo, una relación estrechamente con el Padre, pero el pecado aún vino a afectar esa relación que Él tenía. Él sintió ese rechazo del pecado, no hacia Él, sino hacia el pecado. Y eso nos enseña que debemos de cuidar nuestra relación con Dios, que el pecado no venga a traer esa separación con nosotros de Dios, ¿va? Y le leo ya para terminar. Te voy a leer 2 de Corintios 5:21, que dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Hablando de Jesucristo, ¿va? Dice, no conoció pecado. Dice la Biblia que no hay ni uno justo, ni un hombre justo, ¿va? Todos somos pecadores, todos merecíamos la cruz, todos merecíamos estar colgados ahí. Y dice ahí, el que no conoció pecado, hablando de Cristo, Él por nosotros lo hizo pecado. Dios mismo mandando a su Hijo a pagar por algo que era nuestro, a pagar por una deuda que a nosotros nos merecía, que a nosotros nos tocaba estar ahí. Un hombre justo pagando por pecadores, pagando por injustos. Dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Solo lo voy a leer. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, en Jesucristo, ¿va? Entonces, Dios manda a Jesús. Jesús carga con todo nuestro pecado, ¿va? Él carga con todo lo que nosotros, Él sufrió lo que nosotros íbamos a sufrir. Y eso es lo que simboliza esta cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me han desamparado? Vemos vemos con una palabra de respeto, de reverencia, al decir cómo el Señor se sentía angustiado, cómo el pecado estaba en Él, cargando el pecado del mundo, lo que Él vino a cómo Él se sentía. Y Él dice, Señor, pues te damos gracias porque pues tú muriste por nosotros, no éramos nosotros, pero tú fuiste el que estuvo en esa cruz. Entonces, iglesia, yo te animo a que a través de estas palabras recordemos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es bonito, ¿verdad? Cuando puente, va jueves, viernes, sábado, es bonito el puente, pero esta semana, a lo mejor por tradición, a lo mejor por algo, porque es costumbre, porque así lo marca el calendario, esta semana se celebra Semana Santa, pero no recordemos que esa semana hace referencia a recordar la muerte de Jesús, recordar su sacrificio que Él nos dio. Entonces yo te animo a que podamos meditar en estas palabras, que podamos meditar y decir, Dios, te damos gracias porque demostraste tu amor mandando a Jesucristo por nosotros. Entonces, decía, esta palabra nos desafía a tener una relación estrecha con Dios, a que nuestra relación no se vea interrumpida por el pecado. Dios te bendiga, iglesia. Saludos.
Hola hermanos, Dios les bendiga. A nosotros nos corresponde hablar de la quinta palabra, que es donde Jesús dice tengo sed. Y esto está escrito en el Evangelio Juan 19:28. Y dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Estas dos palabras que Jesús menciona nos reflejan la humanidad y la divinidad de Jesús. Por su lado humano, durante la crucifixión, Él está sufriendo una ardiente sed, lo cual nos refleja el realismo de la humanidad de Jesús, ¿verdad? Él estaba siendo entregado y Él estaba siendo una persona frágil que estaba padeciendo. Esta sed es consecuencia del proceso y el sufrimiento que se llevaban las personas al momento de ser crucificadas, pues padecían de golpes, de heridas, perdían mucha sangre y pues era un camino largo el que recorrían bajo el sol cargando la cruz. Y pues bueno, todo esto provocaba en ellos una deshidratación muy fuerte y que era necesaria que Jesús padeciera para que se cumplieran las escrituras donde decía que Él tendría sed y sería vinagre lo que le dieran. Este dolor que Él padecía tendría como consecuencia la muerte verdadera de un hombre, como lo era Jesús en esta tierra, y estaba dentro de la voluntad de Dios. Jesús estaba entregando todo lo que humanamente tenía para cumplir el plan de redención que su Padre le había encomendado, que tendría que cumplir en esta tierra para que pudiéramos ser salvos, tanto tú como yo. Y en su divinidad, esta sed que tiene Jesús simboliza su anhelo por la salvación hacia nosotros, hacia la humanidad. ¿Sí? Él vino con el fin de convertirse para todos los que en Él confían. Él es la fuente de agua viva, y también lo podemos encontrar en Juan 4:14, que dice: mas el que bebiera del agua que yo te daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Con este pasaje Jesús nos enseña que cuando Él vino estuvo hablando, aún así cuando le habló a la mujer samaritana que le dijo que le diera agua de beber, Él le está explicando de que pues Él es nuestra fuente de agua viva, y Él esta sed que aún así ya es un lecho de muerte, Él todavía nos está hablando y con este mensaje nos dice: tengo sed, ¿sí? Y Él nos dice que esta sed es el gozo al estar en la presencia de Dios, y solo en Jesús Él es el que posee y da el agua de vida que quita la sed para siempre. Hasta el fin Jesús nos habla de esta sed. Entonces, con este propósito nos hace de que reflexionemos en su palabra, de que nos acercamos confiadamente ante su trono, de que Él vino con un propósito de limpiarnos, de purificarnos, de que a diario lo estemos buscando. Entonces, hermanos, yo les invito a que meditemos en esta palabra que dice: tengo sed de saciarme ante la presencia de Dios, y que así día con día yo les invito a que lo busquemos, porque Él es nuestra agua viva, ¿sí? Y también, como dice en Apocalipsis 21:6, al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Entonces yo les invito, hermanos, a que lo busquemos día con día. Dios les bendiga. Dios te bendiga, iglesia. Continuamos con la serie de palabras, y esta vez es la sexta, la cual Jesús expresó en la cruz del Calvario, y es: consumado es. La encontramos en Juan capítulo 19, versículo 30. Dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esta palabra de consumado es, en griego es tetelestai, que quería decir antiguamente cuando una obra había terminado, cuando una obra se había cumplido, cuando un siervo había terminado con la obra que su amo le había dado. Y es una palabra en la cual se usaba mucho en el templo por los sacerdotes. Tetelestai, cuando alguien traía el sacrificio al templo y era entregado, era degollado, era presentado en ofrenda por pecados, el sacerdote
comprobando que había sido aceptado, que había sido aprobado, él pronunciaba tetelestai, consumado es, que daba a entender que el sacrificio que se había hecho había sido aceptado delante de Dios. Y se presenta a Jesucristo como el mayor sacrificio de todos. Por eso hace la expresión en la cruz del Calvario, en medio de su agonía, en medio de su dolor, en medio de su sufrimiento, Jesús expresa, tetelestai, consumado es, haciendo entender que había pagado la deuda, que la obra había sido terminada, que todo aquello que impedía que pudiéramos tener un acceso directo con Él había sido rota y el precio Él había pagado como el mayor sacerdote, como el mayor sacrificio. No hay más sacrificios que ofrecer. En el Antiguo Testamento podemos ver que los hombres ofrecían al templo, al sumo sacerdote, sus sacrificios para ser entregados, para perdón de pecados, pero en esa ocasión había un cordero, dice la Escritura, que fue entregado, y ese es Jesucristo, el cordero que fue inmolado, el que enmudeció y no abrió su boca. Hace expresión de Jesucristo mismo, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y en medio de donde Él se encontraba, Jesucristo pudo expresar: se ha terminado. El propósito para lo cual Jesucristo había venido a esta tierra, la encomienda que el Padre mismo le había dado, Él la estaba cumpliendo. Él la había cumplido, ya no había más que hacer. Él ya no había más sacrificio que ofrecer. Cuando Jesús se entrega, no solamente cubre el sacrificio, sino que acaba con todo aquello que podía impedir que nosotros pudiéramos acercarnos a Él. Él por completo hace una expiación, hace una entrega total, y ese es nuestro Señor. Por eso en la cruz, en medio de la condición humana que Él se encontraba, Él pudo expresar: consumado es. Yo ya pagué el precio. Y es lo que el Señor hizo contigo, lo hizo conmigo, y para con todo aquel que desee recibirle en su corazón. Ya no hay más que hacer nosotros humanamente. Él ha pagado el precio. Él es el mayor de todos, el mayor sacrificio. Por eso la Biblia nos expresa que cuando Él tomó el vinagre, pudo decir: la obra ha sido terminada, la obra ha sido completa. El pago, la deuda que había, ha sido pagado, ha sido entregado, y ya no hay más que hacer. Y no sé usted si le puede llenar de gozo, de deleite, el saber que Jesucristo pagó por ti, pagó por mí, algo que nos tocaba a nosotros. Llevó sobre sus hombros, dice la palabra, todos vuestros pecados, todas nuestras dolencias, por sus llagas fuimos sanados. Lo que nos pertenecía a nosotros, Él pudo entregarlo en esa cruz y poder expresar: Padre, tetelestai. El sacrificio ha sido aprobado, la obra ha sido terminada, la deuda ha sido pagada, el propósito por lo cual estuve en esta tierra se ha cumplido. Y este gozo y deleite, iglesia, porque es a través de eso que hoy usted y yo podemos conocerle. Es de gozo y deleite porque hoy usted y yo podemos llegar a su presencia en rendición, poder conocer a ese Dios. Y así como Jesucristo cumple el propósito por el cual el Padre lo había enviado a esta tierra, usted y yo tenemos un propósito en el Señor, un propósito que debemos cumplir, un propósito para el cual el Señor nos ha dado una salvación tan grande, y poder cumplirla delante de su presencia, y poder cumplir el propósito para lo cual usted y yo hemos sido llamados a esta tierra. Dios le bendiga, y no olvide, sexta palabra: consumado es. La deuda ha sido saldada. Dios te bendiga. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Mi nombre es Natán Jinich. Soy el pastor de Centro de Fe, Esperanza y Amor Cumbres. Y para cerrar con este tiempo de las últimas palabras y acontecimientos que Jesús tuvo, hoy a mí me toca darles la séptima. Esta palabra es la siguiente: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, que está en Evangelio según San Lucas,
23:46. En esta palabra podemos encontrar que es el cierre de lo que Jesús vino a hacer en esta tierra, que es el cierre de la salvación que vino a traer a toda la humanidad. Si bien en la anterior nos habla de la consumación del acto al morir en la cruz por nuestros pecados, esta séptima nos dice Jesús, ¿verdad? Nos da la enseñanza de que Dios tiene el control de todas las cosas. Por algo Él dice: Padre, que es fuente, que es la fuente de todo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Si bien nos damos cuenta que este es el cierre de lo que es la obra del Calvario de Cristo, es el inicio para una nueva vida en el Señor, es el inicio para un nuevo nacimiento. En Jesucristo podemos encontrarnos con ese nuevo nacimiento, y ese nuevo nacimiento es el ¿qué? El cambio de corazón, el verdadero arrepentimiento y una nueva vida en el Señor. Dejar el viejo hombre atrás y tomarnos de la mano del Señor y nacer como ese nuevo hombre en el cual se va renovando todos los días. Como les decía, esta expresión nos hace referencia a que Dios tiene el control de todo. En tus manos encomiendo mi espíritu, ¿verdad? Creemos que Jesús nuevamente nos enseña que Él totalmente, su dependencia provenía del Padre. Él nos dijo que las cosas que Él hacía es porque el Padre se las había demostrado. Si bien, hermanos, en esta Semana Santa, en esta Semana Mayor, que con muchos acostumbran a salir de vacaciones o a estar tiempo con su familia, nosotros como iglesia tenemos nuestra reunión los domingos, el domingo de resurrección a las 10 de la mañana, pero es bueno que aunque continuamente cada año hacemos memoria de este acontecimiento, de este parteaguas de la historia, tú también hagas memoria en tu casa, ¿verdad? No solamente es no comer carne roja, no solamente es no trabajar o tener días de descanso, sino también es el recordatorio que Jesús vino a morir en la cruz del Calvario. Cuando dice en tus manos encomiendo mi espíritu, nos recuerda que Jesús venció a la muerte, venció al pecado, derrotó al diablo que con sus artimañas nos acecha, y en Él podemos encontrar, en Jesucristo podemos encontrar victoria. La cruz antes de Cristo representaba maldición, representaba castigo para los malhechores, pero ahora los que hemos creído en el Señor Jesucristo, la cruz del Calvario para nosotros representa victoria, representa el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida. Hoy damos gracias a Dios porque en Él somos salvos y porque en Él hoy somos bendecidos. Recordemos que la bendición es tener la dicha de disfrutar la vida. Me ha dado mucho gusto poder estar contigo, poder haber invitado a algunos de nuestros hermanos de la iglesia que te pudieran compartir parte de las 7 palabras. Recuerda, estos son parte de los 7 acontecimientos que fueron trascendentes en la vida de Cristo al pasar a su crucifixión. Recuerden, todo es importante de Cristo: las promesas de su venida, su nacimiento, su crecimiento, su vida, su sufrimiento, su muerte. Pero la corona de la salvación es la resurrección de Cristo. Por eso la celebramos. Jesús resucitó. Dios te bendiga. Te esperamos este próximo domingo a las 10 de la mañana. Ven con tu familia y celebra a Jesús con nosotros.